además en discusión y para ello invitamos al ministro de Seguridad, don Gustavo Mata. Bienvenido, ministro. También al director del Organismo de Investigación Judicial, don Walter Espinosa, a quien les damos las gracias por asistir a esta entrevista. Por recibirle. Ministro, voy a empezar por usted porque definitivamente lo que queda además es como una sensación de inseguridad aunado a estas pandillas, pero que usted nos cuente más de qué trata, qué es lo que está pasando en el país, que es la pregunta que mucha gente se plantea. Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, ya esto yo lo venía advirtiendo desde hace 3 años atrás. Cuando hablé de la penetración del crimen organizado, de la cantidad de cocaína que estaba viniendo de los países del sur, lo que iba a provocar en Costa Rica ya es un hecho. Hemos visto que la distribución del mercado de la venta de droga aquí en Costa Rica pues está generando que estos grupos criminales se maten entre ellos. Ahora, ¿se nos fue de las manos esta situación, don Gustavo? No, estamos en un continente que es el más violento de todo el mundo. Un continente donde tenemos un cáncer que es enorme. Pero Costa Rica era la excepción de este continente. Bueno, y la sigue siendo. Tenemos Nicaragua acaba, por ejemplo, de presentar los datos de la Policía Nacional donde hablan de una disminución a 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y tenemos Costa Rica que posiblemente supere la tasa que tradicionalmente hemos tenido de 11, casi 12 homicidios por cada 100.000. No podemos compararnos. ¿Por qué no? Tiene 30.000 policías, más el ejército. Panamá tiene 27.000 policías. Sin embargo, la problemática es otra. Déjeme indicarle. Lo que indica Nicaragua pues es un criterio muy de ellos. Nosotros manejamos informaciones muy distintas. No, le digo las cifras porque son las que las fuerzas los son cuerpos policiales pues manejan. Son las que ellos manifiestan. Lo que pasa es que a nivel global nosotros manejamos otro tipo de información. Sí le puedo indicar de que el problema no es únicamente de Costa Rica, es un problema regional, como le he venido mencionando. Países como Honduras andan por los 3.500 homicidios en este momento, El Salvador, Guatemala. Entonces no nos escapamos de esa realidad. Sin embargo, esto yo lo venía advirtiendo y debemos invertir más en recursos en este país. Y eso lo manifesté así hace 3 años en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde indicaba de que si no dotábamos de más policías al Ministerio de Seguridad Pública, nos íbamos a ver inmersos en un problema como lo estamos viendo en este momento. Ministro, para continuar, yo quiero presentar las cifras porque, a ver, cuando uno habla del tema de inseguridad, ciertamente presentar cifras puede ser como el enfoque más frío que uno puede tener, pero en realidad, cuando hablamos justamente de esas cifras y lo que está pasando, pues Costa Rica, que eso es lo que nos asusta, porque todos los días estamos reportando homicidios. Claro. La gente se está matando en las calles y esa es una realidad. Pero si usted lo ve, los números todavía nos favorecen de alguna manera, pero eso no quiere decir que se haya detenido. Todo lo contrario, nos alarma muchísimo. Al contrario, a nosotros también nos tienen preocupados y ocupados a la vez. El OIJ incluso manifestaba a principios de año de que este año se iba a romper el récord de homicidios y se iba a llegar a más de 600 homicidios. Así es. Hemos hecho esfuerzos importantísimos, hemos metido policías en aquellos lugares donde se estaba dando mayores actos de violencia y lo hemos contenido. En este momento andamos por 567 homicidios. 566 homicidios. Ok, perfecto. Y el año pasado cerramos con 578 homicidios. Hemos hecho esfuerzos importantes. Cuando OIJ manifestaba de que este año íbamos a llegar a más de 600, realmente hemos hecho una contención importante. Pero vamos a ver, don Walter, y quiero también poner este tema, porque ustedes desde el OIJ han sido muy insistentes en que no se resuelve con más policías, que tal vez es un poco lo que también lo ha dicho don Gustavo, que lo ha mencionado, pero don Walter, ¿cuál es en el caso de ustedes, cómo atendemos este tema desde el punto de vista del OIJ? Porque son como dos caras diferentes de esta situación. Efectivamente, el organismo de investigación judicial tiene como función principal resolver los casos. Y cuando me refiero a resolver los casos, significa compilar prueba para que sean trasladados a los tribunales de justicia y se pueda emitir una sentencia. En eso el organismo de investigación judicial tiene un índice de resolución de homicidios muy alto, que oscila por el 70%. Eso significa que el nivel de impunidad, si se quiere llamar de esa manera, es realmente bajo. ¿Qué es lo que hace el organismo de investigación judicial? Maximizar los esfuerzos en las áreas técnicas, científicas, médicas y policiales, trabajar muy de la mano con seguridad pública e intentar que esa resolución se mantenga y, si es posible, se supere. Hay que ser absolutamente claros en que el nivel de resolución que tiene la policía costarricense supera de manera importante y drástica cualquier otro baremo que usted busque en el continente. ¿Qué significa eso? Que a pesar de las circunstancias difíciles que está afrontando
pasando la región, que es una situación compleja, que está vinculada con fenómenos de distinta naturaleza y que propicia violencia, las fuerzas policiales están respondiendo. Pero yo siempre he insistido que esto no es un tema únicamente policial. Esto implica de manera necesaria que el país se una, que hayan sinergias entre las instituciones públicas y que tratemos de contener la ola de violencia, no solo con más policías, ni con más armas de fuego, sino... Pero ¿cómo lo hacemos? Es que esa es la gran pregunta, porque vamos a ver estas cifras también para que ustedes, pues yo sé que ustedes las conocen, es decir, no es nuevas para ustedes, pero ciertamente cuando uno ve cuáles son las principales causas por las cuales la gente se está matando, justamente ahí lo tienen, las causas de homicidios, ajustes de cuentas. Entonces, uno lo que dice es, estamos en manos ya de bandas criminales que de verdad se han metido, han penetrado y no hemos sido capaces como país ni siquiera de poder detenerlas. A ver si me lo permite. Esto es un negocio que le está dejando mucho dinero a estas agrupaciones criminales. Un solo búnker, que es los lugares donde venden droga, les deja $1 millón de colones al día. Bueno, eso, don Gustavo, estábamos hace pocas semanas presentando lo que estaba pasando en ciertas comunidades en donde no dejaban pasar a la gente que vive ahí porque había un búnker y estaba resguardado por narcotraficantes. Nosotros tomamos constantemente, esa es nuestra operación de llegar a estas barreras y quebrar estos búnkers de manera articulada con OIJ. Pero permítame decirle otra situación que se ha generado, que esta conjugación de lo que hemos visto, esta violencia que se está generando, obedece a otros factores también, como lo mencionaba don Walter. No es solo la cuestión policial. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo a nivel policial, tanto OIJ como Fuerza Pública, pero también se está viendo situaciones que a nosotros nos preocupan como policías, como por ejemplo, sistemáticamente se han venido cerrando a nivel de cárceles módulos en la Reforma y en otros centros penitenciarios. Esto ha obligado de que estos detenidos salgan a las calles con cambios de medidas. Hemos visto también de que los delincuentes... Pero la liberación de estos reos está causando un problema tremendo, entonces. Claro, si lo que estamos viendo en las calles son sujetos que los hemos pasado en otra vez. Son los misma gente, no es que en Costa Rica nace un delincuente cada hora, es que un mismo sujeto delinque varias Pero eso ha sido una política de este gobierno, entonces lo que interpreto de lo que usted me dice, bueno, es que esto es lo una hace política equivocada. No, esto es de la Corte, claro, pero eso le corresponde al Poder Judicial. Pero también ha sido plan del gobierno de la liberación de las cárceles. De lo cual yo no he estado de acuerdo y usted lo sabe también. Yo he manifestado que me opongo a esa situación y lo he venido hablando públicamente. Pero ¿cuán grave es, don Gustavo? Bueno, es lo que estamos viendo en las calles, los mismos sujetos que tenemos son la gente que está recién saliendo de las cárceles, incluso a veces no los dejan ni salir porque los matan saliendo de los centros penitenciarios. Vimos aquel caso ahí en Guadalupe que mataron a 1 o 2 sujetos. La gente que se está muriendo es gente que está relacionada con el narcotráfico, es gente que está relacionada con estas agrupaciones criminales. Aquí en Costa Rica, de los 567 homicidios que tenemos en este momento, el 70%, si no es que más, es producto de la lucha entre agrupaciones criminales. Ahora, yo pregunto, don Walter, para cerrar, ¿perdimos entonces la guerra? ¿Estamos perdiendo la guerra? No, en absoluto. Tanto el organismo de investigación judicial como todas las fuerzas del orden de Costa Rica estamos trabajando de manera fuerte y eficiente en la contención de los fenómenos de tráfico de drogas, de violencia y de cualquier manifestación criminal. Este tema relacionado con el incremento de violencia no es exclusivo de Costa Rica, es una manifestación que es palpable en toda la región, en todo el continente, tanto así que Centroamérica tiene un índice de violencia comparable únicamente con África del Sur, lo que significa que nosotros estamos en un nivel difícil. El país no puede olvidar y tiene que tomar medidas en ese sentido de que nosotros vivimos en la región más violenta del mundo que no está en estado de guerra. Don Walter, para finalizar, ¿qué va a pasar con estos sujetos detenidos hoy en la Sabana? Estos sujetos, ya el organismo de investigación judicial está terminando los reportes, los va a trasladar al Ministerio Público para que se le trasladen cargos y luego será la Fiscalía quien decida cuál es su situación y condición jurídica. El caso avanza, las investigaciones están en proceso, pero nosotros tenemos esperanza en que en pocas horas pues tengamos más amplitud de criterio para poder aportar más datos a la Fiscalía. Ministro, don Walter, muchas gracias. Yo sé que este es un tema país, requiere mucho más análisis y estamos claros en eso, pero en la medida que no podamos, pues obviamente que lo digan, que den la cara, porque además la gente eso es lo que dice, bueno, ¿y qué están haciendo? No, y estamos muy ocupados y estamos trabajando de forma conjunta con el fin de aliviar esta problemática que se está generando. Yo esperaría ya prontamente ustedes van a ver los esfuerzos, los resultados que se están generando y para el próximo año pues también tenemos sorpresas en ese sentido. Bueno, en buena hora. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, buenas tardes. Continuamos con más.